Vicky, nos vamos. ¿Qué tenemos hoy? Julio, no quiero que se acabe la semana sin que toquemos el tema de la crisis en los medios, Julio, Ah, que yo creo que buenísimo. tiene dos aristas. Estamos en crisis, ¿Por qué Julio. lo dice? Por un lado, Pues todos obviamente, tenemos tarjeta Claro. anaranjada, amarilla. Nos deja preocupados, don Alberto. Matrícula lado, condicionada. Alerta naranja. por un Estamos en lado, alerta. obviamente la crisis económica pues es una realidad. Bueno, pero veo que usted tiene aquí uno que no tiene crisis, ¿no? El señor de semana, ¿no? Y están haciendo estudio de radio, cine, televisión ¿Ah, sí? en la torre de Sonora de ellos. Ah, pero muy Ahí bien, le doy ¿no? ese dato. Qué bueno que progresen. No, ahí cabemos todos. Óigame, pero por el otro lado, Julio, también hay crisis en la credibilidad de los medios. Hemos recibido, en medio de toda esta polarización, también recibimos de todo. O sea, hoy, para un sector en Colombia, somos mermelados, corruptos, bandidos, todo. O sea, yo no sé, la respetabilidad del periodista se ha visto muy averiada también Sí, en pero estos por tiempos. una razón. Porque es que como todo el mundo está acusando irresponsablemente de corrupción, de asesinato, y después se maman de la declaración de acusación. Se echan para atrás. Bueno, pues entonces, ¿Mamarse? Sí, claro. O sea, lo de Benedetti es rectificación, aclaración, reculación Reculation. o mamarse. Todos. Todas las Todas las anteriores. anteriores. Vicky, sus invitados. pues mire, tenemos ante todo a Pedro Vaca de la FLIP. Bueno, eso es Que la- creo esa que es la autoridad máxima O magnánima. sea, eso ya Eso. es Está el director de la revista Semana, nuestro empleador. nuestro empleado, Alejandro Santos, y está Jorge Acosta, gerente de Noticias 1. Hasta ahora. Sí. Todavía sigue ahí. Pero usted, ¿qué es lo que sabe que no me quiere contar? No, pregúntele a Alejandro. Esta es la W. Llegó Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, 12 del día, 2 minutos. Hoy hablaremos sin tapujos, sin enredos, sin cortapisas, de la crisis en los medios en Colombia. Y hemos querido, en pro de cubrir todos los frentes, hablar de esa crisis en dos tiempos. La crisis económica, que resulta preocupante, que resulta dolorosa, porque hoy muchos colegas están en dificultades económicas, muchos medios, estos son familias enteras, pero además esto va en detrimento de lo que debe ser la pluralidad de los medios en una democracia, la pluralidad de la información. ¿Qué hacer? Si no hay un rico detrás, ¿no podemos hacer periodismo? ¿No hay medio? Esa es una pregunta. Y por el otro lado, les digo, lo vemos en dos aristas. Por el otro lado, el golpe a la credibilidad de los medios. Así que hoy será latigarnos, porque tenemos numeral la crisis en medios es y numeral sobre medios pienso. Nos van a acabar. Julio, nos van a acabar. Solo en segundos estamos con ese tema ante las noticias. María Camila. Vicky, el presidente Iván Duque reconoció que hay problemas fiscales que no permiten hacer una inmediata reforma pensional que él ha llamado reforma para la protección de la vejez y aclaró que sí la sacará adelante, pero revisando detenidamente el tema de la gradualidad. Eso fue lo que dijo en entrevista con la emisora ABC. Yo personalmente creo que por la situación fiscal del país no se puede dar una reducción de un solo golpe. Entonces quizás habrá que evaluar algunos temas graduales, pero sí creo que ahí tenemos que buscar un alivio y yo voy a trabajar para buscar ese alivio. 12 del día, 4 minutos. Laura Palomino.
Vicky, por vencimiento de términos quedó en libertad Delvis Jujey Medina, una de las implicadas en el escándalo de libranzas de élite internacional que captó cerca de 1.2 billones y que hizo cerca de 6.000 inversionistas perdieran sus ahorros. Medina, quien sería una de los originarias de los bonos de libranza alterados, es esposa del excongresista Roberto José Herrera, conocido como el zar de las libranzas. Según el juez del caso, la mujer lleva más de 120 días privada de la libertad sin que iniciara el juicio en su contra y pues por eso queda libre, vuelve y juega el escándalo de la libertad por vencimiento. 12 del día, 4 minutos. Numeral la crisis en medios es. Numeral sobre medios pienso. Mucha oportunidad para que usted nos dé su opinión. Estamos listos con Lucelena Fonseca y Carlos Cerón. Lucelena. Vicky, una noticia que llega a las altas cortes y se trata de un candidato a ser registrador nacional. Se trata de Omar Joaquín Barreto Suárez, quien fue denunciado porque omitió que su esposa Janet Rodríguez es actualmente jefe jurídica de la registraduría y también porque habría actuado contra otro candidato delegado del registrador. Lo que piden los denunciantes es que sea apartado Omar Joaquín de la elección a registrador. Buenas tardes. Para el próximo 23 de septiembre fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra la candidata a la alcaldía de Popayán, Rosalba Joaquín, investigada por presuntos hechos de corrupción. La aspirante insistió que no ha sido notificada y dijo que envió una solicitud a la seccional de fiscalías para que le informen todos los procesos que existen en su contra. Es de recordar que las investigaciones obedecen a un proyecto que pretendía precisamente la ejecución de más de 330 millones de pesos. 12 del día, 5 minutos. Numeral, la crisis en medios es y numeral sobre medios pienso. Déjenme saludar primero que todo a Pedro Vaca de la FLIP. Bienvenido a la W. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Un tema muy pertinente, creo que para la democracia del país. Y agudo, ¿cierto? Difícil, triste. ¿Le parece bien que tengamos las dos aristas? Me parece pertinente y me parece que además van a salir muchas otras que a lo mejor no anticipamos. ¿Qué piensa usted sobre la crisis en los medios, para empezar? A ver, yo creo que es un golpe de realidad y pues si la prensa está en crisis, la democracia también lo está, ¿no? Y también que salgan medios de comunicación pavimenta la vía a la desinformación. Y esto en el marco de unas audiencias acaloradas, alentadas por políticos para desinformarse, pues puede llevar a muy malas decisiones públicas. Sí, estamos en una crisis en los medios de comunicación. Efectivamente, sí, los medios de comunicación eso les está pidiendo que hagan contenidos más profundos, más rápidos, con mejor visualización, en diferentes formatos, cuando tienen menos recursos para hacer todo eso. Esa es la crisis del medio como tal. ¿Hay crisis económica? Sí, hay crisis económica. Es como si no hay un rico atrás, no hay medio. Pero uno también puede decir que en Colombia hay muchos ricos detrás de medios y aún así están en crisis, ¿no? Es decir, yo creo que hay otros factores de los cuales espero hablemos al mediodía de hoy, como la calidad, las audiencias, que no solo es el hecho de que esté un rico, porque incluso hay ricos que parece que se quieren desprender de los medios que tienen, porque pues no es un negocio rentable desde el punto de vista de números en este momento, pero es un negocio o es por lo menos una actividad valiosísima para la vida democrática. ¿Y hay crisis en la credibilidad de los medios? Definitivamente. ¿Eso es mundial o es solamente en Colombia? No, eso es en todo el mundo occidental hay una crisis de credibilidad de los medios. Hoy en día tenemos unas audiencias que tienen voz y esas audiencias están manifestando un montón de cosas que yo no estoy seguro que los medios estén escuchando y además creo que se les ve como números y no como actores. Entonces ahí hay un problema también de autocrítica, diría yo, dentro del sector. Jorge Acosta es el gerente de Noticias 1. Los saludamos, gracias por acompañarnos. Vicky, muchas gracias y me encanta estar aquí en tu programa. Hay crisis en los medios, digamos, ustedes están pasando por una situación delicada, creo que todos nos sorprendimos, a pesar de que viene saliendo gente del periódico El Tiempo, de los canales privados, o sea, es una realidad de los periódicos, los canales y demás. Todos nos sorprendimos cuando ustedes anunciaban el pasado domingo que prácticamente entraban a un limbo económico y que prácticamente en el 2020 no estarían al aire. Sí, la decisión de anunciarle a nuestros periodistas y a todo el equipo que conforma Noticias 1 correspondió a un principio ético, porque pues claramente no tenemos establecida la fecha en la que tendremos nuestra última emisión en el Canal 1. Sin embargo, pues asumiendo la responsabilidad y la implicación que esto podía traer para la gente que se iba a enterar, tomamos esa decisión y yo creo que ya pasamos la tusa y en este momento estamos pensando cómo reinventarnos y tal vez, hablaba con una persona hace unos minutos,
hemos estado en un colchón cómodo durante muchos años porque el modelo de alguna manera funcionaba y la ecuación era, usted tiene un contenido y hay unos anunciantes que están dispuestos a pagarlo. Pero eso cada vez es más difícil porque para arrancar la misma medición de audiencias tiene que transformarse. Hoy la gente no consume los contenidos necesariamente por televisión y por Mucho internet. Claro, y además se informan por las redes y eso no significa que usted no tenga audiencia. Eso significa que la manera como lo ven es una completamente diferente. Entonces yo veo que si bien esta es una circunstancia inesperada, es una oportunidad grandísima para reinventarnos y para repensar la forma como vamos a seguir informando. Alejandro, la crisis en los medios, director de la revista Semana. Muy buenas tardes, Vicky. Bueno, un placer aquí compartir esta conversación con Jorge y con Pedro. Y no, pues sí, esta es una situación realmente muy difícil, una situación que no es solo en Colombia, sino a nivel internacional. Lo hemos visto como lo que han pasado los medios en Estados Unidos, en Europa. Y realmente el coletazo duro de esa crisis ha sido, creo que el año pasado y este. Y yo creo que la noticia de Noticias 1 nos ha dolido profundamente por lo que significa, por el periodismo independiente que hacen, por esa capacidad de fiscalización y crítica que necesita una democracia. Así que es un gran golpe al periodismo y a la democracia de este país. Ahora, yo creo que aquí pues, lo más grave es un tema, digamos, que es estructural, donde para hacer periodismo, para que se pueda ejercer ese papel, digamos, de tener una información de calidad o de fiscalización, de contrapoder, que es fundamental en una democracia y donde los medios y el buen periodismo es indispensable, pues se requiere un modelo de negocio que permita esa independencia y que permita a los medios esa libertad. Y tristemente, digamos, así como los medios en general hemos aumentado nuestras audiencias de una manera impensable con las nuevas tecnologías y lo que nos permiten las redes sociales, pues una cosa que nosotros hemos cuadruplicado, quintuplicado nuestro alcance y nuestra influencia. Yo creo que los medios hoy en día tienen una influencia que antes nunca hubieran tenido, pero paralelamente a eso, pues el negocio se viene a pique. Y se viene a pique porque pues como la publicidad se está trasladando al mundo digital, pues en el mundo digital hay unos gigantes que hoy en día, Facebook, Google, los principales, que entre los dos se llevan, me dieron la cifra ayer, que se llevan entre el 80 y el 85% de la publicidad digital, ya digamos, se la chupan estos gigantes de la tecnología. Perdón, entonces, y empezaron a morder hace algunos años la torta de la televisión abierta y hoy esa plata puede representar fácilmente más de 500.000 millones de pesos. Y este año, Jorge, además, por primera vez la publicidad digital sobrepasa la publicidad en la televisión abierta. Y esa tendencia va a seguir. Y lo peor es que la publicidad antes de Google y Facebook tenía el 70%, van en el 85%. El 15% restante pues se reparte entre todos los medios o tradicionales o de trayectoria, como queramos llamarle, más todas las expresiones, digamos, de nuevos medios, de blogueros, ¿no? Esa, digamos, irrupción democrática. Entonces, es una crisis estructural, Vicky. Es muy lamentable que el buen periodismo y el periodismo independiente sea el primer golpeado con una situación de crisis, digamos, de modelo de negocio, y donde además es cada día más difícil contrarrestar con buen periodismo pues todo lo que circula en las redes sociales. Y hemos visto últimamente, el último mes, lo que ha significado el odio y la rabia en las redes sociales, que ese matoneo de la cual pues tú, Vicky, has sido víctima y ha sido víctima tanta gente en el último mes y medio, y que terminó también muy posiblemente con la muerte de esta candidata a la alcaldía de Suárez, de Karina García, que dijo que por favor no la estigmatizaran porque podía tener consecuencias fatales, y terminó asesinada a los pocos días. Yo quiero que se amarren el cinturón para que escuchemos algunas de las opiniones que ya nos empiezan a llegar. Nos están acabando. Les digo, Mauki dice, numeral, la crisis en medios es lo que empezó cuando los periodistas dejaron la objetividad y se dedicaron a hacer propaganda a favor del Acuerdo de La Habana. Ya le metieron a esto Acuerdo de La Habana.
Agradecido con Uribe, dice, numeral la crisis en medios es no solo la crisis económica, sino la crisis de valores. Hoy vemos a muchos medios tomando partido político, unos por ambición económica y otros porque sus fundadores son fan de ideologías de la izquierda, de las FARC. Mire, por aquí hay más. Numeral, la crisis en medios es Óscar Ramiro Fajardo, falta de profesionalismo. Un periodista no debe estar mostrando todos los días su odio contra un gobierno. Eso es tomar partido de su posición y afectar el medio en el que trabaja. ¿Qué opinan ustedes de...? Estos son apenas unos mensajes, podemos leer muchísimos más, pero hay mucho señalamiento, Pedro, a la hora de calificar a los medios de comunicación. Yo quisiera empezar por un mea culpa. Es decir, cuando hablamos de libertad de prensa, de democracia, de pluralismo, son discusiones que en los últimos 40 años las hemos llevado a los gobiernos, los parlamentos, los jueces, los embajadores, las Naciones Unidas, la OEA, pero pues vivimos en un país que no entiende el alcance del pluralismo. Vivimos en un país donde se desprecia la controversia, y eso es alentado por líderes políticos, quiero ser muy claro en eso. Entonces, pues cuando tenemos unos sectores que quieren ver el país de un color y otros que quieren verlo de otro color y no aceptan ningún tipo de matiz, ahí tenemos un déficit de valores democráticos del consumidor de medios de comunicación. Y eso termina afectando, obviamente, la valoración que se haga. Dicho esto, y es decir... Es pues la polarización también en los medios. No, yo iría un poquito más allá, es decir, no creo que el ciudadano medio en Colombia esté convencido de lo que implica la controversia y el pluralismo. Incluso puede decirlo y decir que lo respalda, pero no creo que lo comprenda. ¿Sí? Y creo que eso es algo que hoy en día en las discusiones sobre desinformación y medios se llama alfabetización mediática o alfabetización digital. El Estado está entusiasmadísimo enchufando a la gente a Internet, pero después de que se tiene el acceso a los contenidos, no tenemos unos valores democráticos sobre los cuales decir, vea, yo disiento de esta idea, yo apoyo esta idea, pero yo puedo sobrevivir y la democracia tiene que sobrevivir con todas esas ideas juntas. Dicho esto, que es de entrada una crítica a la forma en que hemos cultivado, o mejor, no hemos cultivado una cultura democrática en las audiencias, también hay que decir que los medios de comunicación tienen lo que yo llamaría una calidad variable, ¿no? Entonces, un día sacan una revelación tremenda y al día siguiente hay una edición como que uno no entiende muy bien quién la pagó, uno no entiende muy bien si hay algún tipo de anunciante que está detrás, uno no ve mucho pluralismo y los medios tienen que convivir con esa realidad, ¿no? Y en el fondo eso también tiene una razón económica. Entonces, en la medida en la que los medios no le están diciendo a las audiencias, vea, este es mi estándar de calidad. Mi estándar de calidad es que yo contrasto la información. Mi estándar de calidad es que yo le pongo contexto. Mi estándar de calidad es que yo no voy a alentar una situación si no la he corroborado, ¿sí? Pero si el estándar es variable, parte de esa reflexión que usted señala, Vicky, de los comentarios sobre el hashtag, pues puede estar motivada en una grieta que deja el periodismo, ¿sí? Cuando tenemos en Internet toda suerte de contenidos, unos malintencionados, otros abiertamente falsos, otros que inducen un error, y el periodismo tiene que ser ese contenido gourmet, ese contenido, digamos, francamente hecho de buena fe, con transparencia, y yo creo que eso pasa algunas veces, pero no pasa siempre. Entonces, la conversación de la crisis de los medios, yo meto de una vez un ingrediente y es la calidad del contenido periodístico y la transparencia de los medios de comunicación. Sí, con su la credibilidad. meter la cucharada porque, digamos que comparto plenamente lo que dice Pedro, pero pues digamos que en la realidad, lamentablemente, las cosas son, digamos, más difíciles. Porque yo creo que hay un tema de cultural y, digamos, de cultura democrática complejo, y yo creo que en ese sentido es ese problema, digamos, de intolerancia y de respeto a las ideas ajenas que digamos que ha sido tan difícil en la historia política de Colombia, y por algo nos hemos matado durante, digamos, toda nuestra vida republicana, entre liberales, conservadores, en fin, hoy en día estamos en esta tensión que hoy en día es global, polarización que hoy en día es global, con los ascensos del populismo, pero donde uno dice, bueno, pero en este mundo y con lo que generan las redes sociales y los incentivos y los algoritmos que exacerban esas pasiones y esa, digamos, donde la razón cada vez está más arrinconada, uno dice, bueno, pero para contrarrestar ese tsunami de información, uno diría, bueno, vamos a valorar la información de calidad, vamos a valorarla. ¿Y vamos a valorarlo quiénes? Pues obviamente los periodistas, que yo creo que hay una autocrítica donde, digamos, nosotros como periodistas, como directores de medios, tenemos que decir, bueno, a pesar de las dificultades económicas, hay que tratar de hacer un buen periodismo en la medida de lo posible, que es difícil,
porque el periodismo Costoso. de calidad es costoso. Si yo quiero tener corresponsales que me palpen el territorio, mantengan los corresponsales, y corresponsales no con salarios y sin prestaciones sociales, Alejandro. corresponsales con todos los, digamos, y quiero hacer periodismo de investigación. Mire, un periodista de investigación ¿cuánto cuesta y cuánto se demora haciendo una investigación? Yo le quiero poner un ejemplo de nuestra historia. Nosotros tenemos una sección que se llama ¿Qué tal esto? Y entonces producir un ¿Qué tal esto? Equivale a hacer 6 o 7 notas de registro. Entonces, cuando usted hace la ecuación desde la perspectiva empresarial y le pasan el balance y dice, pero ¿cómo así que 7 notas? 3 de las cuales tuvieron que desecharse porque no pudieron llegar a la profundidad que se requerían. Entonces, aquí hay una responsabilidad muy grande desde el ámbito empresarial, porque esto tiene que basarse en una convicción, y la convicción no siempre va de la mano con la rentabilidad. Pero yo también siento una preocupación de fondo, porque yo creo que todos vieron aquí en Netflix el documental de Cambridge Analytica, de Big Data, de Big Hack, y usted va a entender que la tecnología es capaz de perfilar a tal nivel de detalle a un consumidor que le cambia su concepto con un hashtag. Y el gran problema al que nos estamos enfrentando es que hoy podemos partir después de esta reunión con una reflexión profunda, porque alguien con el hashtag La crisis en medios nos dijo que nosotros no servíamos para nada. Pero ¿qué hay detrás de quién es el señor que está escribiendo eso y qué hay detrás de eso? Y ahí retomo lo que usted dice, Pedro. También tiene que haber una responsabilidad de los medios en educar a sus audiencias, porque ese titular es el que termina matando y minando la credibilidad y el esfuerzo de la gente que se dedica a hacer periodismo serio y juicioso. Pero, y yo me pregunto en ese sentido de la responsabilidad empresarial, de cómo, si estamos dándonos cuenta de la importancia y del valor de la buena información, cuando cuando hay una manipulación, digamos, de esas audiencias, y lo hemos visto no en Colombia, sino en Estados Unidos, la cuna, ¿no?, de la democracia occidental, o una de las cunas de la democracia occidental, donde el valor de la verdad de esa sociedad calvinista es un valor supremo, sí. Y resulta que hay tramas rusas, hay una influencia sobre el elector con información falsa, donde estos algoritmos, y como lo de Cambridge Analytica que lo está mencionando Jorge, refleja cómo se logra de una manera muy efectiva manipular a esa audiencia. Entonces uno dice, bueno, ese es el mundo que yo creo que se va a terminar rectificando, porque si no, pues esto, quién sabe qué termine. Pero mientras eso pasa, la reacción es cuál es la respuesta desde ciertos líderes, desde los medios y desde los anunciantes. ¿En qué momento se va a valorar y los anunciantes van a valorar la buena información? O la información de eso calidad. termina minando Y eso la hoy en día credibilidad de los medios. no se paga. Entonces, cuando dicen la información gourmet, Pedro, no hay anunciante que pague información Todo gourmet. lo contrario, hay anunciantes que quieren lo que llaman contenido nativo. Entonces no lo pagan, entonces una a una. Ahora hay agregadores que cogen la información, empezando por los Googles, que cogen toda la información de todos los medios, y ahí sí se ganan quedan la con la plata. Y ellos se llevan la plata. Y están otros medios que tienen todo el derecho a agregar información de todos los medios que producen y que les cuesta producir información seria. Tienen que citar, pero esa agregación, ellos no generan información. Y hay unos anunciantes donde no le dan un valor a esa información de calidad, no quieren pagar más, y donde dicen, no, yo prefiero invertir un poquitico en Google y Facebook, que me perfila con esa tecnología exactamente lo que yo quiero, y no pagarle a un medio que está haciendo un trabajo serio porque me cuesta más plata. Entonces, y perdóneme, Pedro, ¿cómo se puede explicar en el caso de Noticias 1, digamos, cuántos premios tiene Jorge Noticias 1 como mejor noticiero en Colombia? 10. 10. ¿Cuántos Simón Bolívar? 10 como 11. 11. ¿Cómo se puede explicar que ese noticiero que ha sido premiado por un sector de las audiencias, que ha sido premiado como ejemplo de buen periodismo, que ha sido premiado como ejemplo de independencia, esté en una crisis que está a punto de dejarlo por fuera del aire? O sea, ¿cómo podemos explicarnos eso? A ver, yo puedo entender que cuando en una empresa los números no dan, toca tomar decisiones, ¿sí? E incluso podría entender que un espacio como el de Noticias 1 no estuviera dando los números que esperaba y la siendo empresa. el mejor, Lo que no puedo entender, una cosa, siendo el mejor, no se tendría que estar súper vendiendo,
teniendo los estándares más altos de pauta, no Por sé. eso, pero Es como- lo que Ahora- no puedo entender, ahora yo les cuento. lo que no puedo entender, lo que no puedo entender es cómo un espacio que le da un valor reputacional tremendo al canal es aparentemente el primer sacrificado dentro de esos cálculos. Estamos hablando de un canal que tiene 7 días, 24 horas de programación y sacrifica ese el producto? espacio Pero- de mayor reputación a nivel periodístico en televisión. Es decir, yo creo que dudo que haya otro noticiero de televisión que le ganen premios a Noticias 1. Y eso es algo que, a mi juicio, lo que demuestra es una profunda ignorancia del socio mayoritario del canal sobre el valor democrático que tenía. De hecho, yo creo que hoy están asumiendo casi que un costo reputacional por haber sacado Noticias 1, y pues uno lo puede ver en las discusiones que hay a través de las redes sociales, y eso también tendrán que medirlo. Yo quiero traer aquí a esta discusión un punto fundamental, y es que hoy el canal tiene un problema de comercialización porque considera, y así lo ha expresado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que los otros actores del mercado están abusando de su posición dominante. ¿Y eso qué significa para que nos entiendan todos? El canal tiene entre el 10 y el 12% de participación de audiencia global, pero en los primeros 50 anunciantes, que representan el 73% de la inversión publicitaria, tiene solo el 2% de esa plata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay acuerdos de exclusividad que le impiden al mismo anunciante tomar una decisión libre. Por más que quiera, no lo puede Claro, hacer. y obviamente yo no trabajo para el canal, debo precisar que soy un productor, en este caso, de Noticias 1 y otros contenidos, y la estrategia jurídica la lleva el canal, pero su queja está basada en eso. Entonces, primera reflexión, seguramente hay plata en el mercado, pero mal distribuida o inequitativamente distribuida, porque hay, a juicio de esta demanda, una posición dominante de los actores que está ejerciendo de manera incorrecta. Pero esto que nos pasó y que obedece a una determinación financiera en función de esa falta de liquidez en el mercado por cuenta del abuso de posición dominante o del presunto abuso, lleva a simplemente enfocar la estrategia del canal entre semana, porque entre otras cosas, por la costumbre de consumo en Colombia y por la costumbre del anunciante, la inversión publicitaria está concentrada en el prime de lunes a Y viernes. yo quiero poner sobre la mesa lo siguiente, y es que hasta qué punto, cuando usted hace periodismo, denuncia a este o al otro, eso le puede afectar la pauta. Yo no sé quién Sí. se atreve a arrancar con el tema, que es muy controversial, porque su obligación como periodista es contar la verdad. No importa a quién afecte, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí hay un tema, digamos, que se suma a una coyuntura difícil, porque pues no solo la pauta se está yendo, y ya pues hemos dicho la importancia del valor de tener una independencia económica, ojalá atomizada en muchos anunciantes y no dependiendo de uno o dos, ¿no? Esa atomización sea grande, que no es fácil, sobre todo en los medios regionales, ¿no? Donde hay un sector privado más frágil, entonces uno tiene que tener independencia económica para poder financiar el periodismo de calidad y tener la posibilidad de asumir posiciones, digamos, de fiscalización fuerte. Pero entonces esa situación es cada día más difícil en los medios, porque uno dice, bueno, si hoy en día tenemos una independencia económica, ¿cómo va uno a hacer para ejercer, digamos, ese periodismo? Entonces yo creo que ahí tenemos un tema bastante de fondo. Mire, Alejandro, mira, aquí hay un tema importante. Yo le quiero contar una experiencia de muchos años al frente de NTC y pues por ende el noticiero. Y nuestra labor comercial siempre fue compleja porque nunca pasamos la raya de la línea editorial. Y cuando esa raya, que es absolutamente delgada, se cruza, el interés empresarial va a empezar a pisar sobre la responsabilidad periodística. O al revés. Entonces, por algo que yo aprendí desde el día que llegué a trabajar con Daniel Coronel, sabía que esa línea era infranqueable. Entonces, a pesar de que durante muchos años tuvimos inconvenientes, nunca primó la decisión comercial de tener un anunciante si ese anunciante iba a ser objeto por alguna razón de una investigación periodística. Y eso pasa en Noticias 1, pero en muchos medios hay autocensura. Si me permiten, yo quisiera como puntuar dos categorías que tienen que ir de la mano a mi juicio. Sí. Es decir, la pauta de la publicidad puede tener origen público o privado, ¿no?
Y entonces, cuando hablamos del origen público, lo que llamamos la pauta oficial, tenemos un problema delicado. Es una gran paradoja porque el dinero viene de lo público y yo como periodista fiscalizo lo público, ¿no? Y entonces uno que esperaría de la pauta oficial, primero que fuera concursable. Ah, mentira, no es concursable. Casi todo es por contratación directa. Hace poco hicimos una investigación sobre una gobernación en la costa, 10.000 millones de pesos en 76 contratos en solo 2 años y todos fueron de contratación directa. Luego eso aumenta el margen de discrecionalidad de si le doy a mis amigos o si no le doy a los que me critican. Eso es una verdad de a puño, que como decía Alejandro, se acentúa en los medios regionales, básicamente porque ustedes los medios nacionales tienen una torta de publicidad donde hay más actores privados, entonces tienen menor dependencia de lo público, pero si usted se va al Putumayo, más del 75% de los ingresos de los medios de comunicación dependen o de la alcaldía de Mocoa o de la gobernación del Putumayo, ¿sí? Entonces ahí hay un problema digamos, de independencia. Ahora, frente a la pauta privada, ¿sí?, los anunciantes privados están yendo cada vez más a cuestionar la autonomía editorial de los medios. Ellos ya no quieren un anuncio, ellos quieren una crónica que haga ver como cierto su enfoque de la realidad, las bondades de sus intervenciones, y ahí hay un problema serio porque lo que yo esperaría es que tanto en la pauta pública como privada me dijeran que eso es pagado por alguien, y no siempre lo hacen los medios, y muchas veces cuando lo hacen, no lo hacen de una manera lo suficientemente clara. Ahí, ¿qué le estamos dando? Pues ingredientes a la audiencia para que perdamos credibilidad, ¿no? 1, 2... El problema no es la pauta, el problema no es el anuncio. Yo esperaría que si hay un medio que hace, no sé, un content marketing o contenido nativo o propaganda de una empresa minera, la que sea, al día siguiente o a la semana siguiente me hiciera un reportaje a profundidad, ¿sí?, sobre el asunto del cual habló previamente. Pero eso no pasa siempre. Entonces hay una alcaldía, llamémosla Alcaldía de Bogotá, que tiene la intención de tener un Transmilenio por la séptima, que paga contenido nativo en un medio de comunicación impreso, que se hace ver como algo cierto y no como algo pago, y no hay ningún medio que esté haciendo investigación sobre si el Transmilenio cabe o no cabe en la avenida séptima. Luego esa frontera entre la información y la propaganda a través de los anuncios sí que está minando la credibilidad, y yo esperaría que los medios tomaran esa reflexión aquí en hay consideración. dos personas de medios distintos. No los voy a enredar con que me expliquen mucho, pero, por ejemplo, Jorge, en Noticias 1, ¿han llegado a quitarles pauta por noticias que han sacado? Muchas veces. ¿Sí? Pero ¿Nos quiere decir quiénes o no, pero es que pero yo le voy a yo se los puedo decir, pero lo que le quiero decir es que muchas veces, y no es que yo me sienta contento de que pase, pero si no hubiera pasado, es porque seguramente no hubiera primado la periodística. Y en el caso, ¿nos va a decir quiénes? No, pero digamos, no se trata de eso, simplemente le quiero decir es que eso debería ser algo que debe estar pasando, porque si no pasa nunca, está claramente identificándose un pésimo síntoma. No nos dio nombre, nos va a dar nombres de quienes les han quitado pauta a lo largo de tantos años. Es que son 28 años al aire. Pues yo quiero decir algo. Usted va al Casanare. Cuando él iba a decir la vaina. Usted va al Casanare. Lo salvó. No, pero usted puede tomar la palabra con Usted va al Casanare, un departamento petrolero, y casualmente de lo que menos se habla en los medios locales es de petróleo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las empresas petroleras son los principales anunciantes de los medios locales. Luego, el dilema de si publicar o no alrededor del anunciante es un dilema de todas las salas de redacción, y más vale que lo vayamos reconociendo, porque los que sí lo están identificando son las audiencias. Pero no publicar denuncias. En semana también, digamos, pero innumerables veces se han ido anunciantes. Es más, hasta creo que uno de los anunciantes que tenía una negociación anual importantísima se fue por una caricatura. Pero nos va a decir quién. Prefiero no, digamos, para no poner el tema, pero una negociación anual, pero esto es públicos, privados, es decir, gente, y muchas veces es de frente y otras veces es solapadamente, ¿no? Digamos, también se van ¿no? Porque no quieren quedar como que están presionando los contenidos, entonces hay todo tipo de fórmulas sutiles. Unos que están indignados y dicen, ¿cómo así? ¿Usted por qué está? ¿Cómo es la cosa? Yo soy anunciante suyo y mire lo que está publicando, y de frente. Y hay otros que son más sutiles y de golpe uno no te renovamos. Y de golpe a los 15 días ya, como, ¿qué pasó? Ah, no, es que cambió la estrategia. Pero mire, esto me da pie para una cosa. No lo dicen de frente. Unos sí, otros no. Pero mire, con el anuncio que nosotros hicimos público el fin de semana y que nos pone en una responsabilidad frente a todo un equipo, ayer recibí una llamada maravillosa que va en la línea de la reinvención y de pensar que la manera de conseguir estos ingresos no necesariamente es a través de los anunciantes. Me llamó el director de Change.org Colombia y me dijo, en menos de 48 horas alcanzamos una meta que nos pusimos
de tener 150.000 personas firmando esta petición para que el noticiero no se acabe. Entonces yo le agradecí, me pareció maravilloso, me dijo, no, me va a agradecer cuando yo le explique qué hay detrás de esas 150.000 personas. Mañana tengo una reunión con él porque yo desconozco qué significa eso. Seguramente el sentimiento normal es una gente que quiere vernos y él me dice, no, ahí hay un punto fundamental. Usted tiene que entender qué hay detrás de esas 150.000 personas. Y yo me he puesto a pensar que seguramente esta es la oportunidad para cambiar el modelo y la ecuación, porque si usted no depende de ningún anunciante, va a sentir la libertad absoluta de contar Jorge, la verdad. usted ya lo ha dicho, lo ha explicado, pero yo creo que es importante para nuestros oyentes que usted lo diga. El cierre de Noticias 1 tiene que ver algo más con el factor económico o por, como le están diciendo o insinuando mucha gente, por parte del gobierno. Jairo, yo solo puedo decir lo que para mí es cierto, verificable y comprobable. Efectivamente, hay una restricción en el fondeo por parte de Hemisphere por el fenómeno que les acabo de explicar, por lo que consideran ellos abuso de posición dominante, y eso llevó a restringir la caja para el 2020. Entonces toman una decisión en función de la ecuación que también comenté, y es que la plata debe estar concentrada donde hay más audiencia, entre comillas, y más inversión por parte de los anunciantes. Pero lo que tampoco es desconocido para ninguna persona que nos ha visto es que nosotros hemos pisado cientos de miles de callos, gobierno tras gobierno. El periodismo juicioso no puede ser amigo de los gobiernos. Yo no quiero decir que tenga que ser enemigo, pero es que tiene que ser la voz del pueblo que ve ese referente y lo contrasta con lo que está pasando en su sociedad. Entonces, ¿que hemos tenido enemigos que nos han pedido cerrar y que han buscado la forma de cerrar? Muchos. Y también hemos tenido enemigos que han pretendido matarnos. Eso es una realidad. O sea, Daniel se fue del país en el año 2006 porque lo iban a matar. Yo espero, digamos, que esas 150.000 firmas y que esa conversación que tenga con change.org signifique que haya un grupo importante de gente que esté dispuesta a pagar por buen contenido. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una cosa del deber ser al ser. Y todo el mundo pues está de crítica y que quiere buen periodismo, etcétera, que estaría dispuesto a pagar. Yo creo que el tema de Noticias 1, si el camino es por ahí, vamos a calibrar cuánta gente que hoy en día se indigna está dispuesta, y según su nivel económico, a pagar un valor por un periodismo independiente y muy, muy importante para este país. ¿Por qué? Porque mírenme el caso del Guardian. El caso del Guardian es muy interesante porque en los momentos en que estaba en su mayor prestigio, pues uno de los medios más prestigiosos del mundo, su dueño es una fundación, y en el momento en que fue el líder de los Wikileaks, fue el que denunció a este News of the World de Rupert Murdoch, ¿se acuerdan de este tema de las grabaciones? Es decir, en uno de sus mejores momentos en credibilidad, pasó en esos 2-3 años de dar buen dinero a perder buen dinero. Entonces la situación es tan difícil que el modelo de negocio cambia abruptamente. Sí. Y en esos momentos, como uno no está acostumbrado al modelo de suscripciones, pues obviamente el buen periodismo no fue suficiente para atraer los anunciantes y se dedicó a contribuciones, y tiene un tema de contribución de la gente que no le dio nada mal, pero cuando uno vive de las contribuciones o de los suscriptores, pues claramente tiene que tener muchísimos para poder mantener un periodismo de calidad. Muchísimos. Entonces ahí es donde está el desafío. Y con el dedo al castigo, ¿no? Sí. Es decir, el día puede haber un consumidor o un individuo que quiera entregar dinero a un medio porque por lo que ha hecho lo valora, pero el día que se sienta defraudado es muy probable que tome la decisión de irse, ¿no? Y digamos, aquí no quiero que nadie hable de su experiencia en particular, pero creo que la audiencia también castiga cuando ese contenido no está afín a lo que considera debe pasar, ¿no? Entre otras cosas, ya los voy a meter en un tema que me parece crucial en todo esto, y es que si usted denuncia esta corriente, usted pertenece a la anterior, le están pagando, usted es un corrupto y tal, pero si denuncia al enfrentado, pues entonces es igual, pero al contrario. Ya les voy a preguntar sobre esto porque casi que en la polarización esto se ha dividido, o los medios son encasillados en que son uribistas o en que son santistas, pero siempre hay un motivo, una razón para descalificarlos.
Vamos a mirar qué están diciendo. Otra vez abróchense los cinturones. Santiago dice, numeral, la crisis en medios es producto de nuestra cultura. Nos acostumbramos a solo ver y oír lo que nos conviene y con lo que estamos de acuerdo. El resto lo tildamos de mal periodismo. Me parece que... Guillermo Rico, numeral, la crisis en medios es cambiar la verdad, la seriedad y el compromiso social por negocios. Checho, numeral, la crisis en medios es el comienzo de una dictadura y nos reafirma la desigualdad de riqueza tan grande que tiene el país. Visionaria dice, numeral, la crisis en medios es por falta de objetividad de los periodistas. Y aquí dice Jesús Alberto Díaz, numeral, crisis, la crisis en medios es cambiaron la libertad de prensa y la convirtieron en libertinaje. ¿Cómo es este tema de la polarización que ha vivido el país, que ha sido una pues, de las más profundas en épocas recientes? Y todos los medios han llevado una carga. ¿Usted es santista o es uribista? A ver, yo recuerdo ¿O petrista o caricatura, antipetrista? una caricatura que sacó el diario.es un Día Mundial de Libertad de Prensa, que es un tipo como enfadado en una manifestación, que tiene un letrero arriba que dice, yo quiero una prensa libre, objetiva, veraz, imparcial y que diga exactamente lo que yo quiero escuchar. Sí. ¿No? Y creo que eso uno tiene que partir de la base de que la audiencia espera eso, ¿sí? Ahora, yo creo que uno tiene que identificar también qué es una causa y qué es una consecuencia. Tenemos una sociedad polarizada y eso es una consecuencia de liderazgos públicos que han fomentado esa polarización. Yo esperaría que un personaje de la talla de Petro, de Uribe, ¿sí? Cuando pasa lo de Noticias Uno lo lamenten. Pero digamos, no sé si vieron la respuesta de Petro, que es como, a pesar de que son unos personajes más o menos despreciables, que a este dios de la política de izquierda lo trataron mal. O sea, sí, como pero... que embarrada. No, pero además es que que perverso, es perverso el condiciona apoyo, el porque el apoyo es, lo que pasa es que yo en lo general y lo global no puedo propender porque un medio se cierre, pero si usted lo lee con detenimiento, usted en la primera parte está diciendo, ojalá lo cierren porque este señor es absolutamente inobjetivo. Y entonces ahí voy a una parte y es que es el componente generacional. Tenemos unos políticos que están muy por debajo del estándar de pluralismo que necesitaría un país como el nuestro. Si yo ya perdí la fe en que estos viejos que solo quieren aplausos, cuando tengan una noticia crítica digan, recibo esta crítica y respondo esto. No, ellos son de otra escuela autoritaria o de visos autoritarios, donde lo único que esperan es que la prensa diga y muestre el mundo tal cual ellos lo ven. Mi esperanza está en los liderazgos jóvenes de la política, que cuando tengan una noticia negativa contra ellos, salgan a decir, yo aclaro, yo digo, bienvenida a la crítica porque fortalece la democracia. Pero aquí hay gente que no tiene esas credenciales. Sí, no, quería decir una cosa frente a lo que está diciendo Pedro, y es, hay un estudio que hizo la Universidad de los Andes, demostró cómo esa polarización viene de arriba hacia abajo. Es decir, es ya, digamos, un estudio que hicieron muy profundo, con unas encuestas muy sofisticadas, de cómo esa polarización claramente nace en estos líderes políticos que la estimulan, la exacerban, y claramente pues encontraron el escenario perfecto para esa intención, que son las redes sociales. Y saben que crecen o ganan exacerbando esos extremismos, porque es la única manera de empezar a cohesionar gente alrededor de uno. El otro día, digamos, un gran líder político, una persona que está aspirando a un cargo, dijo, voy a ganar. ¿Y por qué usted va a ganar? Porque tengo más enemigos. Y tenía toda la razón. Es decir, esto se volvió un tema donde no solo los líderes políticos entendieron eso, y lo vemos en las redes sociales y lo estamos viendo, sino que es un tema donde uno, digamos que uno tiene que empezar a mirar un poquito cómo enfrenta una situación tan sensible y tan crítica, donde además el tema del odio a los medios y al periodismo... No, si les leyera numeral sobre medios, pienso. Si les leyera ese numeral. No, por eso, pero yo creo que eso también es producto de un tema contra todo lo que significa el statu quo y el establecimiento. Mira, si hablamos de polarización en Colombia, pues hay que ir a ver lo que está pasando en Estados Unidos, o hay que ir a lo que está pasando en este momento en Inglaterra, que son países que han sido un ejemplo, digamos, de cierta tolerancia. Hay que ver el tono del debate con el Brexit, y en los medios miren, quiero darle el debate solamente este mensaje. Jair López dice que son obsoletos y ya casi nadie los escucha. Con las nuevas redes sociales estamos más y mejor informados. Bueno, mire, medios un segundo, ahí me da pie para decirle una cosa. No servimos para nada. Claro, pero le voy a dar un dato para que no existamos. Pero le voy a dar un dato para que usted entienda este mensaje. Jair, un segundo. ¿Sabe cuántos datos por votante en las elecciones pasadas en Estados Unidos logró recoger Cambridge Analytica de toda la población americana? 5,000.
Por cada votante, el algoritmo pudo identificar 5.000 características de cada persona. ¿Y sabe qué hicieron? Obviamente no iban a coger 200 millones de personas, se fueron a los estados swinger y miraron exactamente los condados que podían cambiar la ecuación y se concentraron en 5.000 de un pueblo, 3.000 del otro, 7.000 del otro, y como tenían 5.000 datos de esas personas indecisas y seguramente un poco débiles de carácter, bombardearon información sensible. Y eso cambió la ecuación del país de mayor libertad de expresión en el mundo. Profundamente Entonces, antidemocrático. si usted empieza a regirse, y nosotros, y lo digo con el respeto por las personas que están escribiendo, por el primer comentario que aparece, que está basado en el impulso y en la forma, seguramente como entonó la pregunta una persona o lo dijo, pues tampoco vamos a poder resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo es un problema de educación. Y es que la gente tenga la capacidad de entender el criterio y el suficiente peso para entender la información que está recibiendo. Quiero preguntarles, por ejemplo, informaciones, Pedro, como por ejemplo, en los últimos días se ha dicho, hay 14 periodistas pagados por Odebrecht, que Odebrecht, pues, la multinacional de los sobornos, y sabemos todo lo que ha pasado con Odebrecht. No solo en Colombia, que en Colombia no ha pasado nada, pero ha pasado en muchos países. La pregunta es, ¿ese tipo de información golpea también, poniéndole un punto al tema económico? Digamos, golpea el tema de la credibilidad de los periodistas, porque son 14, dicen que son 14, Claro, pero somos pero, todos. Vicky, Entonces. dicen que Sí, no los hemos visto, circulan nombres, pueden rodar nombres jugando con la reputación de los periodistas, que si están que los saquen, pero lo que no puede pasar es que son 14, no sabemos quiénes son, circulan listas, cualquier persona que quiera hacer daño, ponen listas, eso, pero ¿y quién juega? O sea, y no se puede hacer nada, de una impunidad absoluta. Y usted lo que hace es, dependiendo de su afiliación política, lo retuitea y lo reenvía sin el menor filtro, sin la posibilidad de pensar el daño que está haciendo. Sin saber si eso es A ver, cierto. Pedro. A ver, yo creo que y tiene que ver con toda la discusión que hemos tenido, muy fácilmente cuando uno habla con periodistas, directores de medios sobre las razones de la crisis del periodismo, fácilmente vamos a las causas externas. Y claro que hay un montón de comentarios, no solo sobre los eventuales periodistas pagados por Odebrecht, sino los periodistas que son fieles y aliados de determinado político o los que le hacen una vuelta a una empresa para generarle un ambiente más favorable para sus negocios. Y yo creo que a eso a lo que hay que responder es con más periodismo. Es decir, yo quisiera tener no periodistas que se quejen porque hay una lista, sino quisiera tener una investigación de la revista Semana que diga exactamente en qué consiste eso. Porque en una democracia también el dato indicativo no corroborado es algo que no le podemos prohibir a la sociedad que comparta. Lo que tendríamos que hacer desde el sector es resolver esa pregunta, porque mientras se mantenga como pregunta es tóxica para la labor que se realiza. Entonces, es algo que yo creo, métanle periodismo, y mientras tanto la gente también tiene todo el derecho, y en esto quiero ser muy claro, de ser crítico. De ser crítico frente a los medios de Pero comunicación. una cosa es ser crítico y otra cosa es descalificarlos con ese tipo de situaciones. Pero para toda descalificación, nos pasa lo mismo de las quejas de Petro, para toda descalificación hay una respuesta. Si llegara a haber algún periodista en una de esas listas y ese periodista considera que eso es falso, su voz es lo suficientemente potente para aclarar la situación. Y si su comportamiento tuvo que ver con ese asunto, pues o sea, el buen nombre y la honra, aquí lo hemos dicho muchas veces, se construye, no es algo que se presuma. Sí, pero se destruye en un minuto, y sobre todo si usted quiere hacer daño en redes y generar una tendencia, le mete plata y acaba con la reputación, y muchas veces hay una vulnerabilidad de ciertas personas que no tienen cómo defenderse. Sobre todo, entonces, ahí es donde, si Cambridge Analytica logró influir en las elecciones de los Estados Unidos, imagínese, de la manera como influyó con los datos que está comentando Jorge, pues Además, otra cosa, ¿no? Ustedes saben que más de la mitad de las tendencias en Colombia son falsas, además, son manipulables. Entonces, ahí hay unos temas que son muy de fondo, porque uno dice, no, es la expresión espontánea de una... No siempre. Mire. Hay unos temas donde dice, listo, aquí hay una expresión espontánea, pero espontánea ¿hasta qué punto, digamos? Y si esa espontaneidad... Más periodismo, Alejandro. No, claro que más periodismo, pero el tema es, ¿qué hace la persona que termina siendo, digamos, su reputación... termina siendo manipulada? Sí, manipulada, o usted, acabando con su reputación, ¿usted cómo se defiende? Tenemos una vida más expuesta todos. Es decir, no podemos mirar el futuro democrático desde la melancolía y la comodidad de hace 15 años. Claro, pero es que el problema es que en el caso, perdóneme, sí, Pedro, de los políticos, usted es muy buen periodista cuando a usted le favoreció.
cuando ese periodista en un reportaje quedó usted favorecido y salió muy bien. Pero usted es el peor periodista si usted denuncia a ese político. Y se lo digo con claridad, mire, y yo sé que aquí a todos les ha pasado, pero yo en la campaña política yo era petrista. Vicky petrista y Vicky va a votar por Petro. Pero por favor, es que me lo decían en la calle y me escribían en las redes sociales. Hoy soy uribista, hoy estoy de uribista, por las columnas de semana. Y así es. Y terminan diciendo que es que a usted le paga el uno, que a usted le paga el otro, que usted... Yo quiero contarles... Y del Centro Democrático escribieron de la cuenta de la directora del Centro Democrático que a mí me pagaba Petro. Entonces, ¿quién entiende eso? En una democracia todos tenemos los mismos derechos, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades públicas, ¿sí? La FLIP se queja cuando, por ejemplo, un candidato a la alcaldía en Cúcuta dice que un periodista es vocero de las FARC y eso además es falso y le activa un riesgo tremendo a ese periodista. Claro. Básicamente, ¿por qué? Porque ese candidato tiene una posición de irresponsabilidad mayor que la que tiene el periodista. Pero si miramos la relación entre periodistas, medios de comunicación y las audiencias, quien tiene una posición de poder y responsabilidad mayor es el periodista. Entonces yo creo que no seré yo, quien en estos micrófonos ningún otro, vaya a censurar a las audiencias sobre las críticas a los medios. Por eso a usted le dicen HP y usted no puede contestar más HP. Yo puedo contestar lo que a bien tenga para defenderme. Yo puedo contestar lo que a bien tenga para defenderme o puedo simplemente ignorar esas críticas que se depositan sobre el periodista. Pero en ningún momento seremos nosotros los defensores de la libertad de expresión los que digamos, ahí no critica un periodista. Lo que creo, frente a esa lista de es lo que debería pasar. A mí lo que me preocupa un poquito con esta dinámica es que, pues más allá de la honra, digamos, listo, la honra y uno puede discutir, digamos, qué es una imputación que pueda ser deshonrosa, que no, pues la calumnia, en fin, uno puede, digamos, en ese sentido, no sé si convivir o no, pero es que en un país como este, con la espiral de violencia, y mira lo que pasó con Karina, entonces uno dice, bueno, a esta señora le están diciendo una serie la están acusando de una serie de temas donde ella dice, bueno, es que esto me va a poner en riesgo y la tenían asesinando, y ya uno dice, bueno, esto pues está pasando de castaño oscuro, donde aquí están matando por un tema de que se está excediendo en la estigmatización, y en Estados Unidos y en Alemania hay crímenes de odio, crimen de odio. Entonces, el crimen de odio es, bueno, entonces el odio es una expresión, ¿no?, donde uno se expresa de una manera totalmente inadecuada y peligrosa frente a los demás. Claro. Eso es el odio. Entonces, hay unos límites, y yo creo que es importante mirar cuáles son esos límites para defender realmente lo que es la libertad de prensa, porque es que exacerbar el odio y la apología del delito, digamos, no cabe, digamos, dentro de el otro día le daban un debate a Pedro sobre el tema del odio, que mejor dicho, cuando dijo que la señora tenía derecho a odiar. A ver, yo creo que aquí hay que ser muy claros en que uno no puede pretender, si uno ha construido una sociedad violenta, si uno ha construido una sociedad polarizada, no esperemos que las redes sociales sean un espacio pacífico y de convivencia. Es decir, Colombia es el tipo de sociedad que es, y estos problemas no se van a resolver en esta generación. Aquí tocaría empezar a hablar con el Ministerio de Educación para ver qué está haciendo en términos de alfabetización democrática y criterios para el consumo de contenidos en Internet, pero a eso sí no le meten plata. A la ley TIC le meten un resto de billete, pero alfabetizar a la gente no, ¿sí? Entonces, con eso dicho, si hay un discurso que puede afectar, y eso lo sé de primera mano porque le pasa a todos los periodistas en región, ¿sí?, la seguridad y la integridad de una persona, la pregunta no es el discurso porque el tipo de sociedad es violenta. La pregunta es qué hicieron las autoridades que estaban advertidas del riesgo para impedir ese desenlazo. Claro que importa, es un ingrediente, pero no es un ingrediente que podamos controlar hoy. Pedro, el día que yo reuní a la gente y le conté el domingo pasado que nos íbamos, que probablemente nos íbamos, uno de mis periodistas, una de las personas a quien queremos mucho, me expresó una preocupación infinita y dijo, mire, yo tengo un chaleco antibalas que se llama Noticias 1. Me he ganado muchos enemigos a lo largo de estos años con un trabajo juicioso. Si yo me quedo sin puesto, ese chaleco antibalas que se llama Noticias 1 desaparece y tengo preocupación por mi vida. Y esa es una reflexión tremendamente dura porque entonces ¿somos nosotros los medios los encargados de generar esa protección o es que estamos en una sociedad enferma que alguien siente que lo único que lo protege es un medio y cuando esa persona sale del medio se vuelve vulnerable? Pero yo iba a contar una historia que demuestra la manipulación. No sé si esto pasó en una de las Guyanas o en Trinidad y Tobago. Los dos candidatos enfrentados estaban muy parejos y en los análisis y en las encuestas descubrieron que la población que podía inclinar la balanza una sobre la otra estaba en la gente joven. Bueno, y alguien saca una campaña impresionante
para que los jóvenes se crucen de brazos y no salgan a votar, y no voten, y no voten. Y entonces la campaña fue impresionante, los políticos no sirven para nada, no sirven para nada, y la campaña creció y creció y creció. Y la gente joven, el día de las votaciones, no fue a votar. Pero pasó una cosa particular. Hay mucha población afroamericana y mucha población india. La población afroamericana, convencida, la joven, no salió a votar. En cambio, los indios que no iban a votar tuvieron que seguir las órdenes de sus padres. Y los padres les dijeron, ¿cómo que no van a votar? Ellos estaban en las fotos y en las campañas. Votaron, ganaron. Y después descubrieron que la campaña había sido pagada por la misma candidatura que apoyaba a la candidata india. Entonces, hace la manipulación de tal manera que la misma campaña crea una campaña para que la gente no vote, sabiendo que va a manipular a una parte de la población. Y ganó las elecciones. Y hoy es la presidenta. Leamos unos últimos mensajes aquí. Esteban Rivera dice, numeral la crisis en medios es perfecta para la ultraderecha y los que apoyan saquear y destruir este país sin que les pongan un pare que les hacía Noticias 1. Camilo Chaparro, numeral la crisis en medios es lo más grave que le puede pasar a una democracia. En todos los medios que trabajé es un periodista, tuve jefes superlativos que nunca permitieron que la pauta comercial estuviera sobre las noticias. Y Giovanna Victoria, numeral la crisis en los medios es un triste panorama de la polarización de nuestro país causada por las inclinaciones políticas que periodistas y presentadores asumen en los medios. Necesitamos periodismo objetivo y neutro, como debe ser. Para irnos, quisiera preguntarles lo siguiente, y es, ¿son los medios colombianos objetivos o no son los medios colombianos objetivos? ¿O los periodistas somos o no somos objetivos? Yo creo que eso es variable. Y yo creo que lo que hace falta en los medios de comunicación es, uno, cumplir la promesa de la autorregulación. Yo creo que las audiencias están pidiendo que nos cuenten cuáles son sus estándares de calidad. Dos, ser abiertos a la crítica, incluso incorporar la crítica. Yo creo que los defensores del televidente, defensores del lector, defensores del radioescucha, defensores del consumidor de medios de comunicación, debería ser algo que garanticen los medios de comunicación para tramitar una crítica, que es esa misma que está ahí, que nos la votan todos los días, pero que los medios no siempre digieren y responden, ¿sí? Y yo creo sobre todo que aquí hay que acercarse a la audiencia no como un número, no como una simple estadística de cuál es mi tendencia. Sí. Yo creo en el periodismo que salva vidas. Amartya Sen tiene un texto sobre la libertad de prensa precioso, no en el periodismo que está enfocado en las tendencias, y a lo mejor este no es el mejor programa para hacer esa crítica, pero creo que la tendencia, digamos, yo creo que llena el espíritu, da emoción, pero es fugaz. Y en cambio, si hay un periodismo que está ahí expectante, y hay una sociedad que necesita ese periodismo que le ayude a tomar mejores decisiones públicas. Y yo estoy convencido porque lo he visto en Presunto Podcast, estoy convencido porque lo he visto en la Liga contra el Silencio, que el periodismo de calidad, la gente, o por lo menos un sector importante, pero quiero decirle una cosa, Pedro, porque tengo que aprovechar, usted me da varilla, yo le contesto, y es... ser exitoso en las tendencias de las redes sociales no es malo. No es malo. No es malo. Es malo si usted se sienta todos los días a pensar que eso es lo único importante. Bueno, como periodista. Con esa claridad. Perdón un minuto, yo voy a pedir una cuña no paga aquí. A ver, por favor. Estamos moviendo una tendencia en redes que se llama aquí. Yo Veo Noticias 1. ¿Y qué quiero proponerles? Que sí lo vean. Que lo veamos. Y lo veamos en las plataformas digitales, porque yo también quiero hacer una reflexión sobre la medición de audiencias. Entonces, cuña no paga, anunciante gratuito. Ojalá vean el noticiero en las plataformas digitales este fin de semana. Estamos haciendo una gran campaña. Ahí vamos a estar pegados. Yo veo Noticias 1 y la verdad es que yo veo Noticias 1. Aquí todos vemos Noticias 1. Lo importante es que más colombianos cuéntenle a Ivope. Yo frente a la pregunta, Vicky, de la objetividad, que es la objetividad es una palabra como tan compleja, pero yo sí creo que más que objetividad sí necesitamos como la sensibilidad de un criterio honesto a la hora de informar, que haya transparencia, que realmente haya rigor, haya capacidad de contextualizar la información, haya capacidad, digamos, de darle un valor a los datos, a la información concreta, fáctica, y independientemente un poquito cuál sea la visión del mundo que uno tenga. Y en eso yo sí, pues digamos, creo que no me imagino lo que puede ser una democracia sin un buen periodismo. Yo creo que estamos en un periodo de transición donde se están moviendo muchas aguas, donde lamentablemente medios muy serios, medios independientemente de la visión que tengan, ¿no? Porque todo medio tiene un criterio de subjetividad, llámese New York Times, Guardian, El Tiempo, Semana, Noticias 1,
tenemos una visión y tenemos tomamos decisiones subjetivas todos los días con unos profesionales, y yo sí quiero también hacerle como una exaltación a lo que ha sido el periodismo en Colombia, en un país tan violento, y el papel que ha jugado en los últimos 30 años Pedro, que todos los días tiene que hacerlo en el territorio, de periodistas que, a pesar de que está en riesgo su vida, tienen una pequeña emisora comunitaria, o lo que estamos recortando la bomba del Espectador por estos días, 30 años. pues digamos, los medios no somos infalibles, los medios tenemos todo tipo de problemas, hay unos problemas estructurales, pero de todas maneras yo creo que la gran mayoría de los periodistas quieren informar bien. Gran parte de los editores, muchos directores, yo quiero ser como, digamos, la mayoría están tratando de informar. Entonces, pues yo creo que eso hay que seguir adelante. Pues yo les Componente agradezco épico y mucho, me valiente toca que irme. hay que reconocer. Eso que dice Alejandro es muy importante. Y aprovechando que está Jorge aquí, pues ojalá Noticias 1 no se vaya del aire. Colombia necesita, el periodismo necesita que esté Noticias 1, y creo que todos le reconocemos a Noticias 1 su trabajo, su trayectoria y la importancia que tiene en este país. Vicky, muchas gracias, y si nos vamos del Canal 1 llegaremos a otra plataforma. Eso ya Muchas es promesa, gracias. ¿no? Pedro, Eso es una promesa. ¿A usted que no le gusta? Es Tendencia 1. Bueno, ¿O yo? eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Volvió la guerra. Pinzón en la W. Juan Carlos Pinzón. Aquí en Colombia hemos mantenido una serie de amenazas por bastante tiempo. Ese crecimiento de los